Damos gracias a Dios por esta noche que nuestro Dios preparó, porque Él es el que prepara todas las cosas, Él como el hacedor de maravillas y como aquel que nos engendró por su buena voluntad, por medio de su palabra y el poder de su Espíritu Santo, nos trajo a su presencia, nos atrajo hacia Él y nos atrajo para estar en comunión con su Hijo Jesucristo. Damos gracias entonces a nuestro Padre. Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 11, vamos a estar viendo algunos pensamientos, algunas meditación en la palabra de nuestro Dios, que en todo el Señor nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña en todo somos enseñados. Así como Moisés iba haciendo, dice que fue enseñado en toda sabiduría en los egipcios. En este mundo nosotros también somos enseñados por el Espíritu Santo. Vamos caminando y a medida que nos sujetamos al Señor, el Espíritu Santo va obrando. Él es el Maestro. Él es el Maestro. Y el Maestro bueno quiere enseñarnos, quiere que aprendamos. Y cuando el Maestro nos enseña, ¿para qué quiere que nosotros aprendamos? Para que lo apliquemos, para que aprendamos a resolver los problemas, para que aprendamos a desenvolvernos. Y así el Espíritu Santo nos va mostrando, nos va guiando, nos va dictando, así como un maestro nos va dictando todas las cosas que el Señor habló y nos guía. Y vamos a leer en el verso 1 del capítulo 11 del primer libro de Crónicas. En el capítulo 11 y en el verso 1. Vamos a ver un poco sobre algo que sucedió cuando David fue proclamado rey de Israel. ¿Encontraron, hermano? Sí, amén. ¿Hermana encontró? Gracias, Señor. Dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Damos gracias a Dios por esta porción de escritura que es tan sagrada y tan útil para nuestras vidas. Hermanos, cuando tenemos un tiempo de meditación en nuestros hogares y en este lugar, debemos ponernos en actitud de reverencia al Señor, porque es su palabra. Siempre debemos tener un corazón rendido al Señor, sin importar cuál sea nuestra condición actual. Debemos reverenciar al Señor, porque Él es santo. Él es santo. Y nosotros debemos seguir su santidad. Así como Él fue completo, nosotros debemos mirar esa santidad completa. Y eso fue lo que hizo ahora el pueblo. Bueno, el pueblo vio que David
era el escogido de Dios. Al fin y al cabo, cuando murió Saúl, ahora el pueblo entendió, o aceptó, podemos decir también, o aceptó, reconoció. Y así vemos que en la vida del hombre, en el hombre natural, no puede entender que el Señor Jesús es el escogido de Dios, sino hasta que pueda ver que algo en su vida cae, que sus reyes caen, que empiezan a caer sus reyes. En mi vida aconteció así, hermano. Cuando yo vine al Señor, yo había hecho un imperio para mí mismo, era todos mis pensamientos. La popularidad va cegando al hombre, la fama y el amor al dinero va cegando a los hombres. Y bueno, ese era mi rey, y yo estaba proclamando rey a toda esta vida, hasta que vino el Señor Jesús y destronó a este rey. Me mostró que nada era permanente, que Él podía vencer a todos, y me venció. Así que no tenía otra salida que reconocer que Jesús era el Señor. Gracias a Dios que así también obra en nuestras vidas, siendo creyentes también. Él quiere que reconozcamos el señorío de Cristo. Primero, el señorío de Cristo sobre la asamblea, que el Señor de la iglesia es Cristo, pero también individualmente debemos someternos a ese señorío. Está bien, proclamamos que Jesús es el Señor, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, venimos y aprendemos que el Señor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Bueno, ahora debemos someternos en nuestra vida como siervos. Vamos viendo un progreso, etapa por etapa, que vamos teniendo en nuestras vidas. Y a veces llevan años, a veces pasan muchos años, para que podamos entender. Y así, en el tiempo de David estuvo muchos años sin tomar su trono aún. Bien proclamaron estos hombres de todo Israel, dijeron: ya Jehová tu Dios dijo, Él también dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Ellos recordaron lo que Dios hizo con David ya hace mucho tiempo. Recordaron que Dios ya había declarado a David como su escogido, para reinar, para apacentar y para guiar a su pueblo. Esta palabra apacentar nos denota no solamente el deseo de Dios de que el reinado de David sea como él se manejaba con sus ovejas, como un pastor, sino que también denota el corazón de David, el corazón de pastor que él tenía. Bueno, tú apacentarás a mi pueblo. Así es como que, bueno, le dice: vos estabas apacentando a estas ovejas también. Bueno, de esa misma manera quiero que hagas con mi pueblo, David. Y vemos que David tenía un corazón preparado por Dios. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice entonces todo Israel. Vemos que ahora la Escritura menciona al pueblo como a uno solo. Todo. Cuando dice todo Israel, está mencionando como uno solo. Se juntó, no dice se juntaron. Vemos que está mencionado en singular, se juntó. Todo Israel se juntó. Está visto como una sola persona. Es visto como un solo cuerpo. Dice, se juntó a David, a su rey, vinieron a su rey, luego de que murió Saúl. Y así también en nuestras vidas acontece muchas veces. A veces pasan etapas y alcanzamos a someternos a nuestro Señor Jesús como Rey para nuestras vidas. El reinado de la gracia, dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Puede abundar la gracia y puede reinar sobre vosotros. Pero mientras Saúl vive, que nos habla de nuestra carne o de la manera carnal en que nos conducimos,
cuesta someternos a la victoriosa vida del Señor Jesús, al Jesús resucitado que está para llevarnos a la victoria. Vemos ahora a David siendo levantado en gloria y vemos a Jesús resucitado, proclamado, exaltado por Dios. Bueno, dice que se juntaron a David en Hebrón, una ciudad muy particular en la historia de Israel. Bueno, David también tuvo hijos en ese lugar, y si no me equivoco fueron 7 años y 6 meses lo que David reinó en Hebrón. Creo que era más o menos esa época, ese tiempo, porque después reinó otros 30 años en Jerusalén. Bueno, pero David vivió mucho tiempo en Hebrón, y Hebrón tiene un significado muy precioso para nuestras vidas. Y significa, ¿alguien se acuerda qué significa, hermano? Hemos mencionado en varias oportunidades el significado de Hebrón. Bueno, Hebrón significa comunión. Hebrón significa comunión, hermano. Y vemos que ahora Israel se juntó para tener comunión con David y le reconocen que Él es la cabeza. Y vemos que la iglesia puede andar en victoria cuando reconoce a Cristo como su cabeza y que el creyente reconoce que es parte de su cuerpo. Dice, porque nosotros somos tu hueso y tu carne, David. Vino Israel y le dice, mira, David, nosotros somos tu cuerpo y tu carne, somos tu hueso, David. Somos parte de ti. Y sabemos que tu Dios te dijo y te puso como rey. Tú eres nuestro rey, le estaban diciendo. Pero vemos algo que, bueno, vamos a leer primero antes de ir al verso 2, vamos a ir a Efesios, en el capítulo 5, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, vamos a leer unos versos que parece que Pablo cita esta porción de escritura. Efesios 5. En el verso 29 y en el verso 30 vamos a ver que este es la porción donde Pablo habla del misterio de la mujer y Cristo, de Cristo y su esposa. Y vemos que es un requisito para los santos para poder formar el cuerpo de la esposa de Cristo, para poder formar la esposa de Cristo, un requisito es vivir de esta manera, someternos a la voluntad de Dios. Así dice en el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, como también Cristo a la iglesia. Y esa expresión vamos a recordar bien para poder volver a Crónicas, para poder ver lo que David hacía con Israel. Dice, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Podemos ver que parece que Pablo está repitiendo esta escritura. Gracias al Espíritu Santo podemos entender que somos miembros del cuerpo del Señor Jesús. Somos carne del Señor Jesús. Somos los huesos del Señor Jesús. Por esto, dice, o sea que a causa de que esto es así, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice.
Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo estaba hablando del gran misterio, uno de los tantos misterios que el apóstol Pablo habló. Este era uno de los misterios. Este es un gran misterio respecto de Cristo y de la iglesia. Y ahora vemos que dice, Cristo cuida, Cristo sustenta a la iglesia. Y ahí sí vamos a volver al primer libro de Crónicas. Y vamos a ver cómo David silenciosamente cuidaba, apacentaba y llevaba de victoria en victoria a Israel. Y ellos no podían entender. Dice también antes de ahora, en el verso 2, mientras Saúl reinaba, podemos decir mientras vivíamos en la carne, mientras nos dejábamos vencer por nuestra carne, David, aún así, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel. Vemos que muchas veces, y no es la voluntad del Señor, vemos que el creyente vive en derrota, vive no por fe, vive por vista, y vive en su carne. Pero aún así, es David, o el Señor Jesús, el que sustenta, el que cuida a la iglesia. Cuando podemos entender esto, vamos a gozarnos y vamos a apartarnos de la manera en que nos estamos conduciendo, para poder corresponder a este amor o a esta gracia tan abundante que nos brinda nuestro Señor. David tenía esa manera de apacentar aún a aquellos que lo rechazaban. David sabía que su pueblo lo iba a rechazar. David huía de Saúl, quien quería ver su muerte. Y él aún así peleaba a favor de Israel. Peleaban contra los filisteos, atacaba a otros pueblos, todo para la victoria de Israel. Y vemos a un rey que aún no habiendo sido proclamado rey, trabajaba para su pueblo, lo sustentaba, lo cuidaba. Dice, antes de ahora, David, antes de que tú asumas esta responsabilidad, dice, mientras Saúl reinaba, Saúl también es tipo de el anticristo. Y dice, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Vemos que, como dice en Efesios 5, tú eres quien sustenta y cuida. ¿Cuántas guerras hemos tenido ya en esta vida, hermano? Estoy seguro que muchas de esas luchas ya han sido borradas en nuestras memorias, pero de cierto podemos decir de que muchas luchas hemos pasado y hemos ido a la guerra y hemos vuelto, y el Señor nos sustentó y el Señor nos cuidó. Si estamos acá es porque el Señor nos trajo, y el Señor nos sustenta, y el Señor nos cuida. Y ahora llegó el tiempo en que Israel reconoció y confesó a su Señor esta gran verdad que hasta el momento no podían ver o no podían confesar, tal vez por temor a Saúl. Porque Saúl era un hombre de pocas palabras, pero un hombre que tomaba decisiones muy acaloradas, hermanos, mayormente para condenar. Y así vemos también la diferencia con David. Las decisiones que David tomaba en cuanto a su pueblo era para el beneficio o para favorecer a su pueblo. Aun cuando su hijo lo había traicionado, él no deseaba la muerte de su hijo. Y ahí vino Joab y le dice, tú estás triste, el pueblo está en victoria y tú vienes a llorar. Unge tu cara, tu rostro, venía a recibir a tus soldados que dieron la vida por ti.
Tenía un corazón tan especial David que amaba a sus enemigos. En cambio Saúl, a aquellos que le amaban, él buscaba su muerte, como fue con David. Y vemos también el contraste con la vida en la iglesia. Así también encontramos en el pueblo del Señor que muchos van a desear, hermanos, nuestro fracaso. Muchos van a desear que seamos desechados. Muchos van a buscar que, ¿cómo es que se dice? Van a buscar el consenso de los demás, de todo el pueblo, para poner en contra de nosotros. Muchas veces, en nuestra familia va a ocurrir eso, hermano. Y Saúl era el que estaba en el error. Saúl era el equivocado. Pero no, él buscó el consenso, él tenía el dominio del ejército, él tenía todo a su favor. Entonces, inclinó toda la opinión pública, inclinó todo en contra de David. Y así también puede ocurrir en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro alrededor. Pero David hizo algo que nos enseña a conducirnos en esta vida. Él confió en Dios. Él no buscó el mal de Saúl, ni de nadie. Él confió en su Dios porque él creía que fue su Dios el que lo escogió. Así, hermanas, les animo a confiar en nuestro Dios. Si Él nos llamó, Él también quiere guiarnos a Hebrón, a estar con nuestro Señor Jesús y a confesar que tal vez antes no veíamos lo que Él era, pero hoy podemos confesar que el Señor Jesús es nuestro Rey y podemos pedirle que nos apaciente, más allá de que Él nos apacienta y nosotros no nos damos cuenta. Y si estamos pasando muchas luchas en nuestras casas, en nuestra familia, el Señor nos puede apacentar. Esta palabra apacentar yo la encuentro como un significado muy particular de traer paz. Apacentar, traer paz a nuestras vidas, transmitir paz. Ese es el buen pastor. El buen pastor apacienta a sus ovejas, trae paz a sus ovejas. No dice que no va a haber ningún lobo que ataque a la manada, sino que Él va a defendernos, Él va a protegernos, tal como lo hizo David con el pueblo de Israel. Gracias al Señor. Vamos a mirar un último verso en el Salmo. Salmo 51, verso 3, vamos a ver primero y luego un último verso más en el segundo libro de Samuel. Vamos a mirar primero en Salmo 51, verso 3. ¿Encontraron, hermano? Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué pasaba con David? Bueno, según podemos aprender, este salmo fue hecho por David después que tuvo su encuentro con Betsabé y luego de que Natán le declarara la voluntad de Dios respecto a él, quería que se arrepienta. Y ahí viene David y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no conforme a las tantas victorias que yo traje, no, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vemos que David se humilló. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bueno, él utiliza una palabra que es
representa a la actitud que tuvo el pueblo de Israel que vino a presentarse a David en Hebrón. Dice: yo reconozco mis rebeliones, dice. Y esa fue la actitud que tuvo el pueblo cuando vino a David, cuando se juntó y vino a David en Hebrón. Dice: yo reconozco. El hombre que no reconoce no se puede acercar. El creyente o el Hijo de Dios que no reconoce su error, su necesidad o su andar en la carne, no se va a acercar al Señor, no se va a acercar en comunión con su Rey, va a permanecer en el mismo lugar. David no tomó este paso de acercarse en arrepentimiento al Señor hasta que vino Natán y le declaró lo que el Señor dijo. Así que esto nos muestra la actitud del pueblo de reconocer, y ese es un paso muy necesario en nuestras vidas, reconocer lo que hemos hecho y venir al Señor y hablarle y confesarle, porque eso es lo que hizo el pueblo, le confesó su pasado. Mirá, David, bueno, nosotros estuvimos bajo el reinado de Saúl, nosotros nos sometimos bajo el reinado de Saúl. Y qué bien que vamos a hacer si venimos ante el Señor y le decimos: Señor, bueno, esta es mi condición, Señor. Yo estoy sometido bajo la voluntad de mi carne, pero quiero salir, Señor. Tengo mis problemas, estoy sumergido en mis problemas, pero quiero someterme en tu gracia, Señor. Quiero descansar en tu gracia, Señor. Y así vamos aprendiendo a acercarnos al Señor. Pero este paso es importante: reconocer, aceptar. Bueno, vamos a leer por último en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 20. Encontramos una porción muy instructiva para nuestra vida espiritual acá. Dice en el verso 20 del capítulo 19: porque yo, tu siervo, reconozco. Vino este hombre, se presentó delante de David y le dice: reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Bueno, nos denota que este hombre vino antes que el resto. ¿Por qué tuvo una prisa él? Tuvo una prisa, ¿no es cierto? Vino antes que todos, de los de su casa, de los de su familia, de los de su linaje. Vino primero que todos. Vemos que él tenía ya una ansiedad. Y muchas veces tenemos ansiedades en nuestras vidas. Tenemos ansiedades. Y esa ansiedad nos maneja nuestros pensamientos, maneja nuestras actitudes, maneja nuestras decisiones y cometemos tantos errores cuando la ansiedad nos domina. Y este hombre tomó una decisión correcta. Tenía su ansiedad, pero ¿dónde fue a presentarla? ¿Qué tipo de ansiedad tenía este hombre? Tenía una ansiedad extrema de reconocerse delante de su rey, que él había hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Después vamos a ver en otra oportunidad lo que hizo este hombre. Pero vamos
viendo que él reconoció, pero él ya no soportaba más. Él en su casa dijo, qué bárbaro, me confundí. El escogido de Dios era este hombre, este varón. Pero fue tanto ese deseo de confesar a su Señor, a su Rey, este mal que él hizo, que fue primero que todo. Fue en contratiempo, podemos decir, o antes de tiempo. Y nos recuerda las palabras del apóstol Pablo que dice, vamos a leer en Filipenses, para terminar nuestra meditación. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Qué hermosa guía de el apóstol Pablo para que nosotros nos vengamos a la presencia del Señor, para que nosotros nos acerquemos al Señor. Esta es la guía que nosotros debemos hacernos unos a otros. Debemos hacer a nuestra familia, a nuestros amigos creyentes que están pasando luchas, ansiedades, necesidades. Esa es la gracia, que la gracia trae paz. La gracia trae paz, hermano. Dice en el verso 6, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Parece ser que es lo mismo oración y ruego, pero no es lo mismo. Dice con acción de gracias. Esta expresión que dice con acción de gracias es una reacción. No es el hecho de venir a decir gracias, Señor, sino la actitud de corazón de venir agradecido, correspondido por lo que alguien ha hecho. Y en este caso nuestro Dios ha hecho por nosotros. Y nos acercamos a Él con un corazón agradecido. Y la oración es hablar con el Señor. Pero el apóstol denota el ruego. El ruego. Y es justamente la guía y la manera de hablar y de pedir a nuestro Dios, rogando. ¿Y qué es rogar a Dios? Es pedirle que se haga su voluntad. En este tiempo, por otros lugares, en otros mensajes, encontramos la manera incorrecta de presentarnos delante de Dios y de pedir a Dios. Ellos no piden a Dios, ellos declaran y decretan. Pero el apóstol Pablo nos muestra el modelo para presentarnos y hablar con nuestro Dios y pedir en forma de ruego. Dice, sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Es una petición, pero en forma de ruego, así como el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Le hacemos conocer al Señor nuestra petición. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Le hacemos conocer en oración y le rogamos, Señor, que se haga tu voluntad. Yo te ruego esto, pero que se haga tu voluntad. Y aprendemos a depender de Dios. Y así el pueblo de Israel se presentó en David y empieza a tener una comunión con su rey. Esa es la manera que vamos a aprender a caminar al lado del Señor Jesús, en comunión. En comunión con el Señor aprendemos a depender de Él, aprendemos a rogarle, aprendemos a presentar nuestras peticiones, aprendemos a reconocer y sobre todas las cosas aprendemos a venir con prisa delante de Él, con una necesidad. Ya nuestro corazón se va avanzando, como se suele decir, se va, empieza a aprender a depender del Señor nuestro corazón, empieza a ser más sensible nuestro corazón. El corazón se endurece cuando se aparta de su Dios, se aparta de su Dios. Bueno, así que el Señor bendiga esta meditación, hermanas. Hasta acá vamos a dejar la meditación. Que el Señor bendiga y